Bueno, quiero agradecer inicialmente por la invitación a participar al seminario. Gracias a Cecilia, Belén, María Beatriz. Les agradezco, la verdad es que es una linda oportunidad para compartir los avances que tenemos en este proyecto que estamos trabajando ya hace un tiempo. Bueno, en el contexto del uso del plasma de pacientes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos en Córdoba, yo voy a iniciar comentándoles los avances que tenemos en el estudio de detección de anticuerpos neutralizantes en pacientes recuperados de aquí, de Córdoba. Posteriormente el doctor Díaz nos va a contar cómo es que se están utilizando estos plasmas aquí en la ciudad de Córdoba. Bien, en la actualidad el tratamiento con plasma convaleciente para SARS-CoV-2 es recomendado como terapia de elección en diferentes países, por diferentes razones. Primero porque no tenemos demasiadas alternativas terapéuticas, porque no tenemos una vacuna, y porque además el uso de plasma convaleciente es un tratamiento que ha sido efectivo para el tratamiento de diversas infecciones virales, de tipo respiratorio y otras que no, como por ejemplo la fiebre hemorrágica argentina, y ha logrado salvar muchas vidas. Si bien es una terapia alternativa, todos coinciden, o la mayoría de las personas coinciden, en que falta aún mayor evidencia a partir de ensayos clínicos para tener certeza de la efectividad del uso de plasma convaleciente para este virus en particular. Sin embargo, es una de las terapias que se está utilizando de elección en la actualidad. Revisando un poco la bibliografía, hay varios trabajos que coinciden un poco con este concepto de que el uso de plasma convaleciente es efectivo para no solamente mejorar clínicamente a los pacientes, sino también para reducir la mortalidad en casos graves. Aquí hay varios trabajos que tocan ese aspecto, y además hablan de la seguridad del uso del plasma de convaleciente. Sin embargo, como les decía anteriormente, la mayoría de los trabajos coinciden en que falta mayor evidencia clínica para sacar resultados concluyentes. En este contexto, y una vez que esta epidemia empezó a avanzar y llegaba a nuestro país, en Córdoba empezamos a hablar del uso, de la posibilidad y la necesidad futura del uso de plasma convaleciente, y a partir de allí surgió la necesidad de tener metodologías que nos permitieran evaluar estos plasmas para luego ser utilizados en el tratamiento. En ese contexto, hace muy poco hemos firmado un convenio entre el Instituto de Virología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional al cual pertenezco, y el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, para aunar esfuerzos y poder hacer un desarrollo conjunto que pudiera a corto plazo permitirnos evaluar. Es así que trabajamos en el desarrollo y estandarización de una técnica in vitro para la detección y cuantificación de anticuerpos neutralizantes específicos contra el virus. Esta técnica inicialmente para ser aplicada en la evaluación de anticuerpos neutralizantes en los plasmas de convalecientes para uso terapéutico, pero también para que estos plasmas puedan ser derivados al laboratorio como derivados para la producción, digamos. Y el contar con esta metodología también permitiría tener una técnica gold standard para la validación de nuevas técnicas que se hubieran desarrollado en el país, y también para la validación de ensayos comerciales. Bien. Cuando hablo de anticuerpos neutralizantes me refiero a un tipo de anticuerpos que puede generarse como resultado de una infección. Cuando se produce una infección viral, el virus interactúa con la membrana plasmática de la célula susceptible a partir de determinadas moléculas que son las que actúan como receptores virales para la entrada del virus. De esta manera, en el caso del SARS-CoV-2, se ha identificado cuál es esta proteína, es la proteína S,
que actúa como receptor viral para la entrada del virus a la célula susceptible, la célula huésped, a través del receptor AC2, que es el receptor, la molécula sobre la superficie de la membrana que permite la entrada del virus. Como resultado de la infección, algunos individuos producen anticuerpos que se denominan neutralizantes, que son aquellos capaces de interactuar con esta proteína S y bloquearla de manera que el virus no pueda tener esos receptores libres para poder ingresar a nuevas células e infectarlas. Así, mediante la donación de plasma inmune de una persona recuperada, lo que se pretende hacer con la transfusión de ese plasma a una persona enferma es hacer un traspaso pasivo de estos anticuerpos neutralizantes para que esta persona que está infectada, de alguna manera el virus que está en circulación en nuestro organismo no pueda entrar a nuevas células, porque estos anticuerpos que hemos pasado a través del plasma van a bloquear al virus de manera que no se pueda diseminar la infección a nuevas células en ese organismo. Ese sería el fundamento por el cual serían efectivos estos anticuerpos en controlar la infección. Esta técnica que desarrollamos es una técnica gold standard para cualquier estudio serológico, y este punto es importante, porque esta técnica permite valorar la capacidad que tienen los anticuerpos que están presentes en ese suero, en ese plasma, para neutralizar la actividad biológica de un virus. ¿Con esto qué quiero decir? Si yo detecto anticuerpos tipo IgG con cualquier técnica serológica disponible para el diagnóstico, no necesariamente estoy detectando anticuerpos con propiedades neutralizantes. Estoy detectando solo anticuerpos. Para determinar si un anticuerpo tiene actividad neutralizante o no, debo realizar pruebas que me permitan medir específicamente eso, la capacidad de neutralizar la actividad biológica de un virus. Esta técnica que desarrollamos nos permite justamente esto. En relación a qué se sabe de la cinética de anticuerpos totales y anticuerpos neutralizantes, podemos decir, resumiendo, que los individuos pueden desarrollar anticuerpos tipo IgM y tipo IgG, que en términos generales los anticuerpos tipo IgM son detectables aproximadamente al día 7 desde la infección, son más o menos 2 a 4 días desde el inicio de los síntomas, y los anticuerpos tipo IgG alrededor del día 14 desde el inicio de la infección. Hay varios trabajos que describen esto que estoy diciendo. Hay un trabajo sobre 285 pacientes que habla de un promedio de 17 a 19 días de detección de IgG desde el inicio de los síntomas, mientras que la detección de IgM estaría entre el día 20 y 22. Este es un trabajo muy interesante, si lo quieren leer, porque habla de que habría distintos patrones en la cinética de aparición de IgM y IgG, y en algunos individuos la detección de IgM sería hasta un poco más tardía que la detección de IgG. Luego, en un trabajo con una casuística muy interesante, que es este que les estoy señalando aquí, estos autores hablan de que la detección de IgG estaría en un rango muy amplio de tiempo, que varía entre el día 7 y 50 desde el inicio de los síntomas, hasta el día 5 a 50, 49, desde la resolución de los síntomas. Estos autores proponen que la detección de IgG debería realizarse entre la tercera a cuarta semana desde el inicio de los síntomas. Y en relación a los anticuerpos neutralizantes, aquí traje dos trabajos. En general se acepta que los anticuerpos neutralizantes no son detectados antes del día 10 a 15 del inicio de los síntomas. En este trabajo describen que un 30% de los individuos tienen títulos bajos, y que los mayores títulos de anticuerpos neutralizantes estarían asociados a los adultos mayores y a los cuadros más severos. Y en este trabajo, que muestro aquí con una casuística de 19.860 pacientes con infecciones más moderadas, estos autores tienen una detección de IgG en la mayor parte de estos individuos, y hablan de que un 90% de estas personas además desarrollan anticuerpos neutralizantes que serían durables al menos por 3 meses. Bien, lo que hicimos entonces nosotros es
tomar el virus, aislamos el virus desde muestras biológicas, para eso tomamos hisopados nasofaringios de pacientes que tenían infección confirmada por técnicas moleculares, y utilizamos un sustrato de células susceptibles a la infección por este virus. Particularmente usamos la línea Vero Clon 76, donde inoculamos la muestra biológica, y luego observamos la aparición de efecto citopático o daño sobre ese cultivo. Lo que ustedes ven aquí abajo es el cultivo de células Vero no infectadas, y luego el cultivo de células Vero con el efecto citopático en uno de los aislamientos con el cual trabajamos actualmente, que lo denominamos COP8. Lo que hacemos posteriormente es determinar qué concentración de virus tiene, establecimos nuestra semilla viral, para ello hacemos diluciones de ese stock viral, y cada una de esas diluciones son ensayadas sobre una monocapa de células, de manera de encontrar la última dilución en donde ya no se observa efecto citopático. De esa manera nosotros determinamos la concentración de virus que tenemos en este stock de trabajo. ¿Cómo observamos esto? Tiñendo la monocapa de células con un colorante, con cristal violeta. Entonces, si ustedes ven aquí, a una dilución menor, la monocapa se levantó completamente, y a medida que avanzamos en las diluciones de virus, el daño sobre el cultivo celular disminuye, y nosotros podemos cuantificar el virus con estos puntitos que se observan aquí, que se llaman unidades formadoras de placa. Bien, entonces el concepto de la neutralización es que yo tengo el virus conocido en una concentración conocida, y lo que quiero saber es si en esta muestra tengo o no anticuerpos con propiedades neutralizantes. Entonces, voy a utilizar un cultivo de células susceptibles, voy a enfrentar el virus conocido contra la incógnita, una porción de este suero, este plasma, y si estos anticuerpos son específicos y tienen propiedades neutralizantes, van a bloquear el virus, y este virus no va a poder entrar a ese sustrato celular, por lo cual yo no voy a observar daño. En paralelo, el virus también se inocula sobre el mismo cultivo celular para tener el control de efectos citopáticos. Cuando yo observo una inhibición en el daño de ese cultivo, una inhibición del efecto citopático, estoy frente a un anticuerpo con propiedades neutralizantes. ¿Cómo establecemos el título o concentración que tiene de anticuerpos neutralizantes esa muestra? Haciendo diluciones seriadas de ese suero, enfrentándolo a una misma cantidad de virus, y colocando luego de un tiempo de incubación sobre un sustrato de células. Esto va a ser incubado, en nuestro caso, por 4 días, y posteriormente observamos el efecto citopático. ¿Sí? Cuando observo efecto citopático, la neutralización es negativa, y cuando el efecto citopático no está presente, la neutralización es positiva. Así es como se observa entonces una placa teñida cuando tengo la monocapa completamente azul. No es una reacción positiva de neutralización, y a medida que diluyo la muestra voy a ir observando la aparición de las unidades formadoras. Aquí ven ustedes una reacción de neutralización. Esta es una placa en donde de aquí hasta aquí hemos ensayado sucesivas diluciones de una muestra, desde 1 en 10 hasta esta dilución que ustedes observan aquí, y tenemos el título de anticuerpos neutralizantes en 1 en 10.240. ¿Cuál es el título de anticuerpos neutralizantes? La última dilución, en donde nosotros observamos el 80% de la inhibición de estas placas, unidades formadoras de placa. Bien, entonces, la técnica está estandarizada. Nosotros ya venimos trabajando en conjunto con el área de epidemiología de la provincia y el Centro de Plasmaféresis Provincial, enrolando a los individuos recuperados de COVID-19 de Córdoba, que son elegibles como donantes. Hasta ahora hay 495 individuos recuperados, y a esta fecha hemos evaluado 68 individuos potencialmente elegibles para la donación de plasma convaleciente. Elegibles en el sentido de que tienen que cumplir con determinados requisitos, que es rango de edad, y todos los requisitos que debe tener un donante de sangre habitual. A este tipo de donantes se agrega además
por ejemplo, que las mujeres deben ser nulíparas, no deben tener antecedentes de embarazos, y todas esas condiciones deben ser dadas para que estas personas puedan ser citadas para su donación. Además, deben tener el alta microbiológica y pueden donar recién luego de haber pasado 14 días desde esa alta microbiológica. En los resultados que hemos encontrado hasta ahora, el 29% de los individuos recuperados no desarrollaron anticuerpos neutralizantes al momento del estudio. Esto es algo que en la bibliografía está descrito, este porcentaje es similar a lo que está descrito. Lo que les muestro aquí son las proporciones de muestras, en realidad esto está sobre muestras, 96 muestras de recuperados, elegibles como donante que hemos evaluado. Fíjense ustedes, el 29,2% tienen títulos de anticuerpos neutralizantes menores a 10, son negativos. En un poquito más de un 30%, los títulos están entre 1 en 10 y 1 en 20, en un 19,8 en 1 en 40, y los mayores títulos son en las menores frecuencias que hemos encontrado. Lo que quiero decirles aquí es que para el uso de plasma en tratamiento se recomienda que los plasmas tengan un título de 1 en 80 o más. Con lo cual, como ustedes pueden ver acá, es un recurso muy limitado, y bueno, hay que hacer mucho tamizaje para poder tener un buen pool de donantes disponibles. Aquí quiero destacar un resultado importante, es que de los individuos que no tenían anticuerpos neutralizantes, el 35% tuvieron resultados reactivos cuando los probábamos por una técnica que se utiliza para el diagnóstico serológico, en este caso la técnica SEMIA. Esto es un poco lo que dije al inicio de la charla, que la detección de anticuerpos tipo IgG por una técnica diagnóstica no necesariamente está indicando la presencia de anticuerpos neutralizantes en esa muestra. Y además, cuando evaluamos las lecturas que tenían por la técnica de SEMIA estas muestras, había una gran dispersión. Ustedes ven aquí, por ejemplo, es el grupo de individuos que no tenían anticuerpos neutralizantes, el rango de lecturas que tenían cuando las probaban por la técnica de SEMIA, y si ustedes ven hacia acá a mayores títulos, los rangos son muy variables. Esto quiere decir que nosotros no podíamos inferir cuánto anticuerpos neutralizantes teníamos en la muestra, ni si había o no, en función a la lectura que observábamos por la técnica de AMIT. Bien, entonces, para cerrar un poco esta idea, lo que quiero dejar en claro aquí es que las técnicas serológicas, para aplicarse al estudio de anticuerpos neutralizantes, deben ser validadas frente a técnicas de NT Gold Standard. Esto es, en el mundo hay, en otros países, se están utilizando técnicas de ELISA para el tamizaje de plasma de convalecientes, pero estas técnicas, como por ejemplo en este trabajo, utilizan una técnica de ELISA específica para IgG de SARS-CoV-2 y tienen como configuración antigénica la región RBD de la proteína S. Ellos han validado esta técnica frente a una técnica de NT y han podido establecer que cuando ellos tienen un título de 1 en 1280 por esta técnica, esto corresponde a un título de anticuerpos neutralizantes de 1 en 80. Entonces, una vez evaluada la correlación, ellos pueden tamizar sus plasmas estableciendo estos títulos y de esa manera poder saber qué es lo que están transfundiendo a los pacientes. Otra cosa que venimos haciendo, además de evaluar a los individuos ya recuperados, es tamizar a individuos que todavía no tienen el alta microbiológica con idea de hacer una detección temprana de anticuerpos neutralizantes, y hemos observado, esto por ejemplo es una tabla donde vemos anticuerpos neutralizantes en individuos que están internados, en pacientes internados. Fíjense los días de evolución, esto es variable, pero si ustedes ven aquí, los mayores títulos de anticuerpos neutralizantes están concentrados en individuos que son mayores a 60 años. Esto también coincide con lo que está descrito en la bibliografía, y que los cuadros más severos
y los títulos de anticuerpos, los mayores títulos de anticuerpos están asociados a cuadros más severos y a pacientes adultos mayores. Esto también es una dificultad a los fines de tener disponibilidad de donantes, ya que las personas no pueden ser donantes después de los 65 años. Bien, hasta el momento en Córdoba se efectivizaron 37 donaciones de plasma, 7 donantes donaron 2 veces, 1 donó 3 veces, y el resto son donaciones únicas hasta el momento. Como les dije anteriormente, para el tratamiento se utilizan plasmas con títulos de 1 en 80 o mayores. ¿Y qué hacemos cuando los donantes tienen títulos menores a 1 en 80? No los descartamos definitivamente como donantes, sino que a estas personas se les informa y se les solicita que vuelvan en 20 días, los diferimos por 20 días y los volvemos a estudiar. Hasta el 16 de julio ya tenemos 27 segundas muestras evaluadas. Esto es para mostrarles el porqué de este diferimiento, un poco basándonos en lo que ya está descrito. Sabemos que el aumento de los anticuerpos neutralizantes es gradual y no es igual en todos los individuos, y tenemos que esperar un tiempo para que estos títulos aumenten. Lo que ustedes ven aquí son las tendencias en nuestros donantes. En la mayoría de los donantes los títulos de anticuerpos vienen subiendo, si bien en algunos permanecen en los mismos títulos, y algunos de los que eran negativos originalmente siguen siendo negativos ahora. En la mayoría estos títulos vienen subiendo, por lo cual vamos a seguir evaluándolos para poder captarlos cuando tengan el título adecuado. Esto también lo hemos decidido un poco basándonos en lo que se conoce con la experiencia con el SARS-CoV, en estudios ya publicados para este virus. Se ha descrito que los picos, las mayores concentraciones de anticuerpos neutralizantes, se detectan entre el 4º y 6º mes, desde el inicio de los síntomas, que más o menos a los 16 meses alcanzan como un plató, y que luego comienzan a descender, pero que son detectables hasta por lo menos 2 años del seguimiento de estos individuos. Con lo cual tenemos que seguir evaluando estos donantes para ver si estos títulos van en aumento. Ya con un par de diapositivas termino. Quería contarles que en medio de este desarrollo también surgió la necesidad de tener una técnica serológica alternativa, porque veníamos viendo que por las técnicas serológicas de diagnóstico, detección de IgG, teníamos algunas muestras que eran positivas y que no tenían anticuerpos neutralizantes, y otras que daban negativas y que sí tenían anticuerpos neutralizantes, con lo cual hemos desarrollado una técnica de inmunofluorescencia para detección de anticuerpos tipo IgG totales, que utilizamos para tamizar a todos los individuos recuperados, para evaluar primero la presencia de anticuerpos tipo IgG, y posteriormente los evaluamos por la técnica de neutralización. Por último, esta es la última diapositiva, quería comentarles que el disponer de esta metodología que tenemos hoy de aislamiento viral también nos está permitiendo hacer otros estudios en conjunto con el doctor Díaz y el grupo del Hospital Rawson. Estamos iniciando estudios de viabilidad viral, debido a que hay individuos que tienen expresiones prolongadas de RNA viral, y debido a que no necesariamente la detección del RNA implica que el virus está viable, estas personas no se les puede dar el alta debido a que tienen una expresión prolongada. El alta microbiológica se da con 2 hisopados negativos, y hay individuos que llevan hasta 70 y 90 días también con expresión de RNA. Así que hemos iniciado con el doctor Díaz estudios para determinar, contribuir al conocimiento de la dinámica viral, pero también para orientar las políticas de salud pública y las decisiones en relación a estos pacientes. Bien, para terminar, quiero decirles que mi grupo está conformado por investigadores con gran trayectoria y con muchísima experiencia, y los quiero nombrar porque todos trabajan muchísimo: Adrián Díaz, Lorena Spinzanti, Brenda Conigen, Sebastián Blanco y Juan Aguilar.
la verdad es que me emociona. Venimos trabajando mucho. Les agradezco que me permitan coordinar el grupo. Son un grupo magnífico de personas. Disculpen. Quiero agradecer a Rogelio Pizzi, a nuestro decano, porque nos viene apoyando muchísimo, a Silvia Nates, nuestra directora, que está constantemente con nosotros, siguiéndonos, a Viviana Re, que nos ayuda mucho en esto de ir a buscar muestras. La verdad es que gracias, Vivi. Al Ministerio de Salud de la provincia, por el apoyo desde el inicio, la verdad es que trabajamos muy bien en conjunto, y a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que nos ha financiado el proyecto y estamos pudiendo darle continuidad gracias a eso. Nada más, gracias.